Los patrones de diseño son modelos que surgen como solución a problemas comunes en el desarrollo de software. Lo que pretenden estos patrones de diseño es estandarizar el modo en que se realiza el diseño, además de evitar la búsqueda de nuevas soluciones a problemas ya conocidos y ya solucionados anteriormente. La importancia de patrones de diseño es para facilitar al programador a volver a no utilizar o no inventar procesos, estructuras que ya están inventadas por otros programadores previamente, para así ahorrar tiempo al momento de hacer el diseño de su software y el procedimiento de todo lo que va a hacer este. Por eso es que mejor se usan los patrones de diseño, que ya está algo estructurado, para ahorrarse más tiempo. Los patrones de diseño han sido aplicados a diferentes ámbitos concretos, los cuales han permitido que se creen nuevos lenguajes de patrones, entre los cuales se encuentran los patrones de interfaces de usuario, el cual permite crear nuevas formas de interfaces entre el hombre y la máquina. Como mis compañeros habían mencionado anteriormente, los patrones de diseño son una herramienta clave para el desarrollo de la programación. Es por esto que se hace necesaria la divulgación de estas. Así como el grupo Gang of Four, conformado por Eric Gama, Richard Hemp, Ralph Johnson y John Lysight, publicaron en el año 1994 el libro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, en el que se encargaron de recolectar 23 patrones de diseño. Al pasar de los tiempos, se han creado diferentes patrones, y esto ha conllevado a los diseñadores y arquitectos a tratar de clasificarlos en diferentes tipos. Estos tipos son tres. La primera son los creacionales, estructurales y de comportamiento. Los creacionales son los que tratan de darle solución a la creación de diferentes familias de objetos relacionadas o que dependen entre sí, sin especificar sus clases concretas. Permite trabajar con objetos de distintas familias, de manera que las familias no se mezclen entre sí y haciendo transparente el tipo de familia concreta que se está usando. Las ventajas de usar este tipo de patrón es que hace más fácil el intercambio de atributos entre familias, porque en el momento de que requiera, lo único que debe hacerse es cambiar o mejorar una línea de código. Fomenta también la constancia entre productos y la encapsulación es responsabilidad de uno mismo como programador. Los patrones de diseño estructurales están enfocados en la gestión de la forma en la que las clases y los objetos se combinan para dar lugar a estructuras más complejas. Al igual que en los otros tipos de patrones, podemos hablar de patrones estructurales asociados a clases y asociados a objetos. Los primeros utilizan la herencia mientras que los segundos se basan en la composición. Los patrones estructurales también están asociados a objetos que describen formas de componer los objetos para conseguir nuevas funcionalidades. La flexibilidad de la composición de estos objetos surge de la posibilidad de cambiar dicha composición en tiempo de ejecución, lo que es imposible con la composición estática y tradicional de estas clases. Los patrones de diseño de comportamiento son aquellos que están relacionados con algoritmos y con la asignación de responsabilidades a los objetos. Describen no solamente patrones de objetos o de clases, sino que también engloban patrones de comunicación entre ellos. Al igual que los otros tipos de patrones, se pueden clasificar en función de que trabajen con clases u objetos. El patrón de diseño iterador es un patrón de comportamiento que proporciona al usuario una mayor facilidad al acceso de los elementos de un contenedor sin perjudicar su composición interna. Es también conocido como cursor. Un contenedor o una lista debe proporcionar un medio de navegar sus datos secuencialmente sin exponer su representación interna. Se debe poder atravesar la lista de varias maneras, dependiendo de lo que se quiera hacer. Probablemente no interesa añadir a la lista operaciones para realizar los diferentes recorridos. Iterador tiene la responsabilidad de acceder y recorrer la lista. Su aplicabilidad. Este patrón puede ser utilizado para acceder al contenido de un contenedor sin exponer su representación interna, para permitir varios recorridos sobre contenedores y para proporcionar una interfaz uniforme para recorrer distintos tipos de contenedores, esto es, permitir la iteración polimórfica. Consecuencias. Permite variaciones en el recorrido de un agregado. Los iteradores simplifican la interfaz del contenedor y se puede hacer más de un recorrido a la vez sobre un agregado. Su implementación. ¿Quién controla la iteración?
El cliente controla la iteración, es decir, iterador externo, o el iterador controla la iteración, iterador interno. ¿Quién define el algoritmo de recorrido? El iterador. Las entidades participantes en el diseño propuesto por el patrón iterador son: iterador, define la interfaz para recorrer el agregado de elementos y acceder a ellos, de manera que el cliente no tenga que conocer los detalles y sea capaz de manejarlos de todos modos. Iterador concreto, implementa la interfaz propuesta por el iterador. Es el que se encarga de mantener la posición actual en el recorrido de la estructura. Agregado, define la interfaz para el método de fabricación de iteradores. Agregado concreto, implementa la estructura de datos y el método de fabricación de iteradores que crea un iterador específico para su estructura. Para este ejemplo en particular, tenemos varias personas y queremos saber las edades de cada una de ellas. Para ello, recorreremos la colección de personas extrayendo la edad cada vez que visitemos un objeto de la colección. El método iterador nos va a permitir obtener un objeto de tipo iterador que representa la colección a recorrer, y los métodos disponibles para los objetos de tipo iterador nos van a permitir operar con cada elemento de la colección. El patrón de diseño singleton es útil para limitar el máximo número de instancias de una clase en exactamente solo una. En este caso, si más de un objeto necesita utilizar una instancia de la clase singleton, esos objetos comparten la misma instancia de la clase singleton. Aplicabilidad. Debe haber exactamente una instancia de una clase y ésta debe ser accesible a los clientes desde un punto de acceso conocido. La única instancia debería ser extensible mediante herencia y los clientes deberían ser capaces de utilizar una instancia extendida sin modificar su código. Como ejemplo, consideraremos una clase llamada SingletonFrame y mostrada en el listado 1. Antes que nada, notemos que la clase tiene un solo constructor, cuyo modificador de acceso es privado. Segundo, para obtener una instancia de la clase debemos llamar al método getInstance, y existe también una variable estática llamada myInstance del tipo SingletonFrame. El método getInstance retorna la variable myInstance. El método verifica si myInstance es null, y si este es el caso, llama el constructor y el método retorna luego myInstance. Para obtener una referencia a la única instancia de la clase SingletonForm, llamaríamos al método getInstance. Una vez que tenemos una instancia, podemos llamar a sus miembros públicos del mismo modo que un objeto normal. Un ejemplo más conocido está en Microsoft Word, en su versión en idioma inglés, que al presionar la tecla Control F se obtiene el cuadro del diálogo de búsqueda. Sin embargo, durante toda la vida de la aplicación Microsoft Word, solo puede haber un cuadro de diálogo de búsqueda al mismo tiempo.